Hola, soy Facundo Romero y esto es In the House, el podcast de House. La casa de artes visuales que también tiene este espacio digital donde hablamos de diseño, dirección de arte y creatividad con diferentes invitados e invitadas, con una palabra como disparador y un objeto como excusa. María Celeste Nacimbera es periodista. Formada en la UBA, se desempeña profesionalmente en medios desde 2012. Previamente en 90+10, Distrito Arte, Harper's Bazaar Argentina y actualmente en La Oficina Argentina como editora digital. Desde 2015 lleva adelante su proyecto editorial Crónicas de Moda. Ha realizado coberturas internacionales tales como la Semana de la Moda en Londres, Milán y París. Es miembro del comité de selección de la Feria Puro Diseño 2016 y 2017 y en sello Buen Diseño desde 2019. Brinda asesoramiento en narrativas digitales a proyectos vinculados al diseño y el arte contemporáneo. Bienvenida, Celes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, gracias por venir, por sumarte. Un placer. Bueno, como siempre hacemos en la dinámica de estos encuentros, tenemos como una palabra que dispara el diálogo que vamos a tener. Y en tu caso, bueno, lo veníamos charlando afuera de cámara, encuentros previos, charlas previas. Y me parece que estaría bueno que tengamos un diálogo alrededor de la palabra estilo. Me parece que puede estar bueno hablar por ahí. Y después, bueno, al cierre veremos el tema del objeto como excusa y también que tendrá su historia detrás. Perfecto. Pero me parece que estilo puede cruzar la conversación y puede estar bueno. Igual, de todos modos, si vos querés contarnos un poquitín en el inicio tu recorrido un poco más. Bien. La palabra estilo para mí es como una gran referencia y a su vez también es como una manera de tener ciertas constancias. Mi recorrido inicia en la comunicación. Yo me formé en comunicación social. Sí. Entré en la carrera en la Universidad de Buenos Aires sistemáticamente diciendo que no iba a hacer periodismo. Claramente terminé haciendo la orientación en periodismo. Y fue esa la razón por la que sucedió, porque dijiste que no. Exacto. Terminé haciendo el último año completo sobre la orientación en periodismo y tenía una idea de querer ejercer el periodismo, pero tal vez en áreas más del orden de lo creativo. En ese momento no tenía claro que eso era factible o que era posible o qué recorrido hacer para llegar a ese punto, ¿no? Sí. Era como difícil de decodificar para mí. Aparte yo me vine a vivir a Buenos Aires, soy santafesina. Bien. Me vine específicamente a estudiar, entonces había un montón de elementos propios de una ciudad como Buenos Aires y de la dinámica de medios que desconocía completamente. Entonces, en realidad, cuando estaba en los últimos años de la cursada, empecé a estudiar crítica de cine en una revista que hoy ya no se edita, que se llamaba El Amante. Sí, gran revista. Un clásico. Un clásico. Hacía cursos. Bueno, estaba tratando de encontrar de qué manera podía ejercer el oficio en la moda y tuve la suerte de cruzarme con Javier Arroyuelo, que es un periodista argentino que vivió muchos años en el exterior y trabajó en Vanity Fair, trabajó en Vogue, Italia, bueno, tuvo como un recorrido muy, muy, muy interesante. Y cuando yo terminé de cursar, él estaba había vuelto a Argentina, estaba dando algunos cursos y en sus clases encontré la posibilidad de vincular tal vez lo que había estudiado en un lugar tan académico, claro, con tal vez un ejercicio. Que convengamos que a veces, porque pasa en todas las carreras, que a veces sí. esa academia a veces se aleja un poco de la realidad y de la ejecución concreta de lo que uno quiera o pueda hacer después en el campo laboral, ¿no? Sí, en general las carreras suelen darte como un marco académico y después tal vez el hacer es algo que tiene como un gran trecho. Sí. Y más que a mí me tocó también un momento de mucha transición en relación a los medios, porque como la explosión de redes en ese momento no era la de ahora. O sea, la dinámica de los medios digitales no es la que tenemos hoy. Y también era un momento de mucho debate, porque era el momento de la ebullición del debate de la ley de medios. Entonces, claro, era un momento de tal vez mucha transformación y yo tal vez esa angustia la vivía sin entender que era propio de que estaba cambiando el sistema. claro. Y con Javier encontré un referente para poder vincular esos dos universos que durante muchos años entendí que
que eran como por separado, ¿no? Como nunca estudié diseño de indumentaria porque de solo pensar en tener matemáticas o en coser no había ninguna opción que yo Claro. navegara esas aguas. Y ahí, a partir de ahí, fue como encontrar el tono, digamos, y las posibilidades, por supuesto, para poder escribir. Que al final era lo que finalmente querías, exacto, eso, claro. quería escribir sobre distintas áreas creativas, que es finalmente lo que hoy hago. Pero bueno, esa angustia propia de pasar, digamos, de cualquier tipo de taller, de aula, a, bueno, ¿qué será de mí Ahora el... en la selva esta. Exactamente. Sí, claro. Totalmente. Entonces fue como un poco ese recorrido y me ayudó mucho eso, como combinar tal vez un estudio más del orden de lo formal y después como cursos cortos, capacitaciones, como me sirvió mucho como hacer un pequeño recorrido post carrera que tenía más que ver con eso, con tal vez con talleres mucho más cortos y conocer profesionales que ya estaban involucrados en la vida laboral activa y que, bueno, más o menos podías empezar a pensar en trabajar en una revista. Hasta ese momento, bueno, estaba como la gran fantasía que tienen o que generan las revistas, de poder trabajar en ellas. Entonces, sí, bueno, hay todo un... De hecho, abro esta puerta, ¿no? Hay como un cliché de cómo es el mundo de la moda y cómo es trabajar en una revista. No sé, muchas películas que tocan el tema y así. ¿Y cuánto hay de cierto en eso? Mira, en principio el mundo editorial es muy particular, tiene sus reglas, digamos, y más en una ciudad como Buenos Aires, históricamente hemos tenido grandes redacciones, ¿no? Sí. Como grandes diarios, grandes profesionales. Nosotros en Buenos Aires particularmente tenemos una cultura editorial en todas las áreas de la editorial, pero no solo la moda, sino claro, en general, como país hemos liderado en algunos momentos la capacidad editorial de Latinoamérica, de la región, digamos, tenemos como una tradición y un oficio muy marcado en nuestra ciudad. Borges empezó escribiendo cosas cortas para suplementos, digo. Entonces, nosotros tenemos una gran cultura y las revistas y los diarios, la idea de las redacciones siempre genera una gran fantasía. Eso es cierto. El cine ha colaborado con ello. Pero entonces hay una dosis de verdad. Cierta. Sí, yo hice un recorrido en que empecé primero en un medio especializado en diseño. Yo empecé en 90+10 y luego pasé a Harper's Bazaar, que es un título norteamericano clásico, es de los que configuran el formato revistas de moda y configura el siglo XX en ese sentido. Y actualmente estoy trabajando en un título francés que también tiene más de 100 años y que tal vez configura más el mercado más independiente dentro del mercado francés. Mira. A ver, hay algo de ciertas lógicas que sí, que son como muy particulares, hay lenguajes como comunes, y después también hay mucho de fantasía, hay como un mix de situaciones, hay como... Sí, hay mucha fantasía al respecto, es un espacio donde tal vez hay muchas imágenes proyectadas, porque obviamente la moda lo que hace es generar o alimentar o dimensionar distintas imágenes, entonces hay una imagen de por sí de quienes producen o quienes generan esas imágenes. Entonces sí hay como ciertos como ideas previas o tal vez como conceptos previos. Sí, lo que acontece es que lleva mucho trabajo. Puede verse como mucho más liviano o como mucho más fantasioso. No, es un trabajo... Pero es muchísimo el trabajo. Es una industria, la industria de la moda, que demanda muchísimo tiempo, demanda muchísima sensibilidad también, porque hay mucho de tu estilo, de tus maneras, de tus sensibilidades, de tus formas. Y por supuesto que después cada dinámica de redacción difiere, pero tanto el mercado editorial como la industria de la moda son dos áreas de mucha exigencia, porque además tienen una velocidad que las une, que todo es tarde. Los ciclos son muy cortos. Exacto. Y se renuevan constantemente, a diferencia de, no sé, el ciclo que puede tener
el diseño industrial o la arquitectura. La arquitectura Exacto. tiene un ciclo mucho más largo hasta que se renueva. El ciclo de la moda. Ahora pregunto, Muy cuando rápido. hablamos de moda, hablamos Sí. obviamente de diseño de indumentaria, pero va más allá del diseño de indumentaria. Totalmente. Moda no es solamente ropa, No. hablando mal y pronto. Exacto. Sí, la industria de la moda se configura y se reconfigura a través de la indumentaria en particular femenina. Digo, tiene que ver con una lógica más histórica, Sí. que se concentra, digamos, en el vestir de las mujeres, en particular de las mujeres burguesas, digo, las revistas que nosotros Así es como hablamos. surge, Claro, exacto. esa es su impronta histórica. Claro, su impronta histórica tiene más que ver con, con previo al formato revista como la conocimos en el siglo XX, son más bien folletines Bien. y demás, que tiene más que ver con las buenas maneras o las buenas formas que tenían mujeres burguesas para saber qué ponerse para ir a la Ópera de París o qué novela leer para en los salones comentar. Eso tiene más que ver con sus antecedentes más del orden de lo periodístico. Y después, durante todo el siglo XX, el avance de la fotografía, el avance de la impresión y la misma industria que se sistematiza, generan... Hay como una coincidencia, las revistas de moda se configuran en el mismo momento que se configura la industria. Trabajaron de manera articulada. De la mano, sí. Exactamente, sí, es como una relación que por momentos va por pares, pero se cruza de manera permanente. Entonces, las revistas de moda tienen un gran rol dentro de la industria, más allá de, bueno, publicar, mostrar y demás, Claro. tienen un rol dentro de esa industria. Entonces hay como muchos cruces entre el mercado editorial y la industria de la moda. Y ambas van muy rápido, porque la moda en general se sistematizó dos colecciones al año, que era cada 6 meses, pero eso ya no existe. Ahora las marcas hacen 4, 5, 6 colecciones al año. Estamos hablando del fast fashion. Exacto, también. Y incluso las grandes casas tienen sus colecciones de alta costura, tienen sus colecciones pret-à-porter, tienen sus colecciones de las estaciones intermedias, Prifol y Crucero. Tienen nuevas líneas. O sea, la industria es cada vez más exigente porque vivimos en un momento consumista. Y las revistas hoy, más allá de la cantidad o con la frecuencia con la que se impriman, hay una idea muy clara de que el digital es inmediato. Claro, ahora se cambió el formato, pero siguen viviendo en formatos impresos. Sí, en general las revistas de moda a nivel internacional y a nivel local se sostienen en un formato entre 10, 6 o 2 números al año, dependiendo del modelo de negocio de cada empresa. Y lo digital sigue activo. Y lo digital sigue activo completamente, e incluso te sumaría una tercera línea de trabajo y a su vez una tercera línea, digamos, de proyección comercial, que es todo lo que tiene que ver con eventos, reuniones, contenidos, más del orden de lo físico. Son como 3 patas que en general... Depende un poco del modelo de negocios, pero es lo que suelen hoy navegar las revistas. El impreso, el digital y cierta instancia de encuentro, networking o generación más de lo físico. Son como en general esos 3 modelos. Y en print depende también de nuevo el mercado. Nuestro mercado es muy complejo, es muy competitivo en términos del costo del papel que tenemos y que está, digamos, aparte dentro, digamos, de ciertos conglomerados económicos de medios. En general se suele hacer esto, 10, ya casi nadie tiene la mensual por una cuestión de la pauta, pero suelen ser 10, 6 o 4, 2, dependiendo un poco el modelo, pero es el objeto de lujo, la revista impresa. Es como la o sea que eso sigue viviendo, tomando un poco lo que me contabas, que yo no lo sabía o nunca había hecho ese análisis de cómo nace históricamente. ¿Sigue siendo el objeto burgués de lujo en algún punto? Sí, claro. ¿Y cómo evolucionó hacia las nuevas miradas? O sea, originalmente es ropa de mujer burguesa. Sí. Y ante la diversidad y la nueva mirada frente a los géneros, ¿cómo se acomoda esas editoriales y el mundo de la moda? Sí, históricamente se hablaba más de las... incluso como hasta con cierto desdén, ¿no? Como las revistas de mujeres o la revista para mujeres. Y en realidad, digamos, la Constitución es clara, es sobre mujeres burguesas con muchísimo poder adquisitivo, por supuesto. Así se originó. Así se originó. Después de la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial,
hay nuevos títulos, sobre todo franceses, como Elle o Marie Claire, que ya tienen una perspectiva mucho más moderna, mucho más fresca, porque son post Segunda Guerra Mundial, entonces las mujeres estaban obviamente ya en otra situación. Y yo creo que hoy estamos atravesando las respuestas o las múltiples respuestas a las transformaciones que la sociedad les exige a los medios. Claro. Y intentamos responder. Nosotros y nosotras pensamos siempre, digo, quienes constituimos los medios en los que yo trabajo, siempre pensamos en personas. Claro. Intentamos que esas personas transiten el vestir como el adorno, ¿no? Digo, sea el maquillaje, una situación de disfrute, el accesorio, digo, como tal vez como completo, ¿no? Que lo hagan desde un lugar de mucha libertad. Y poder acompañar y brindar herramientas para que lo hagan libremente, siendo conscientes también que la sociedad todavía no permite o reproduce ciertas estructuras, ciertas maneras que no permite a todas las personas vivir con esa libertad. Claro. Entonces, también es un gran desafío, es un compromiso permanente porque tenés que estar como con una sensibilidad tal vez muy particular para poder entender lo que a distintas personas les acontece, con las limitaciones y los privilegios que cada cual puede tener, ¿no? Yo puedo entender ciertas instancias del ser mujer o de la militancia feminista, porque es algo que atravieso, pero bueno, por supuesto que a su vez, yo soy una mujer heterosexual, entonces hay situaciones de las que tengo que escuchar y aprender de otras feminidades y que otras deciden realidades. otras, exacto. Pero los medios sí están entendiendo que tienen que acomodarse a eso y lo están haciendo. Sí, porque además la dinámica de redes sociales, esto del Internet 2.0, no te da opción. Antes los medios transmitían. Y era medio un monólogo. Y era un monólogo y eventualmente podías llamar para pedir un tema a la radio. Sí. Podías escribir una carta, de hecho, cuando era muy niña lo hice y salió mi dibujo en anteojito. Muy bien. Muy bien, sí, lo tengo. Yo era más de Villiquen, pero bueno. Bien. Pero sí, obviamente los medios siempre constituyeron un monólogo. Y a partir de toda la transformación digital, no es una paridad, porque no voy a decir que es una paridad. No, bueno, pero se achicó la brecha. Ahora hay mucho más diálogo. Mucho más diálogo. Incluso hay mucho más exposición frente a un error. Absolutamente. Y por esa posible exposición frente a un error, todos, Sí. no solo los medios, están mucho más cautos frente a cómo tienen que comunicar. Sí, las narrativas digitales son como un territorio mucho más complejo, donde vos tenés que decidir qué querés decir, cómo lo querés decir, y a su vez entender que tal vez hay realidades que no estás comprendiendo del todo, que eso puede abrir un debate y que, bueno, hay que seguir ese debate o hay que escuchar ese debate. Entonces, las narrativas digitales, tanto al mercado editorial como a la industria de la moda, porque es como como que navegamos siempre en ambas, están como súper, no sé si súper receptivas, pero sí súper expuestas, lo cual hace que tengan que tener al menos cuidado. Y después, por supuesto, como en cualquier realidad y como en cualquier trabajo, hay espacios de trabajo mucho más permeables y mucho más dispuestos a tener estas conversaciones y otras instancias que no, pero no tiene que ver con el formato medio o con el formato industria de la moda, sino que tiene que ver con quienes conforman esos espacios, qué dinámicas generan como para poder recepcionar. Es un momento de absoluto cambio en ese sentido, total. Y sobre todo entendiendo, vuelvo a repetirme, Sí. Entendiendo el origen de esta Sí, industria obvio. y de cómo nació y implica un correrse un poco de esos inicios. Sí, es de codificar que claramente la sociedad cambió, que los accesos cambiaron, porque... Claro. Y además también, digamos, la moda se volvió como muy internacional. Antes los desfiles solo ocurrían en grandes capitales, principalmente en París y después algunas europeas y Nueva York, y tal vez vos recibías esa información meses después. Sí. Hoy cualquier lector, cualquier lectora ve el desfile a la misma... En vivo, lo puede ver en vivo. Exacto. A la distancia. En el mismo momento que tal vez estás vos como profesional o como periodista viéndolo.
Eso cambió completamente también el acceso a la información. Claro. ¿Por qué le voy a contar lo que está viendo? No Y tiene el ningún- rol, tu rol como periodista Exacto. cambia. Cambia completamente. Entonces, es como muy distinto cómo se trabaja, digamos, e incluso las narrativas. No sé, cómo contar noticias se transformó en redes sociales. Es muy, muy difícil, Y digamos. de ahí entonces empieza quizás pregunto, Sí. a jugar un rol importante, en parte, algo del estilo. Sí, completamente. Porque el estilo en donde vos lo contás, tu mirada, tu punto, ¿dónde te parás frente a eso? Que vos es verdad, lo estás viendo en vivo, pero yo te voy a dar un par de cosas o te voy a dar un punto de vista porque tengo este estilo o esta manera de verlo, que quizás a vos me interesa ver qué dice esta persona frente a lo mismo que yo estoy viendo. Sí, por supuesto. En principio yo creo que hay algo del estilo de las revistas de moda que a mí siempre me interesó, que tiene que ver con que finalmente de una u otra manera las revistas de moda acompañaron toda la progresión que hicieron las mujeres durante el siglo XX. Digo, como históricamente los espacios para las mujeres y las disidencias en cualquier ámbito laboral han quedado como relegadas. Sí. Como las revistas de moda en un punto per se estaban relegadas como un periodismo menor, un producto menor. Incluso tildado de superficial por Sí, momentos. incluso por momentos superficial también. Okay. Pero eran como espacios como muy interesantes para que algunas mujeres y algunas disidencias, de manera muy sutil, durante todo el siglo XX, fueron acompañando estos procesos donde tal vez era mucho más complejo hablar o hacerse cargo públicamente de determinadas situaciones. Entonces, yo creo que hay algo muy interesante, que es que las revistas de moda pudieron acompañar ciertos cambios de las mujeres del siglo XX y los fueron como manifestando. La misma industria de la moda, digo, en el mismo momento que las mujeres en determinadas capitales europeas acceden a poder cuidarse y tener decisión sobre su cuerpo y su sexualidad a través de la pastilla anticonceptiva, es en el mismo momento que la moda decide utilizar la minifalda o poner la minifalda a disposición. No es una cuestión azarosa y puede ser superficial en relación a otras instancias, pero permitió a las mujeres vivir su sexualidad, su cuerpo y mostrarlo en la sociedad. Entonces, puede resultar liviano, pero no. Son situaciones livianas que le dan mucha satisfacción, mucha tranquilidad a muchas personas. Claro. Lo mismo que si hoy hablamos de las personas y que cada cual decida, más allá de la instancia binaria, digamos, que está marcada en la industria, que se quiere poner y que no sea sí, no. Bien. Entonces, yo creo que hay algo del estilo de las revistas de moda que fue acompañar estas instancias de acceso de las mujeres, que eso sí a mí me parece que tiene que ver con un estilo que siempre me interesó. Y por supuesto que después uno navega cada revista en la que trabaja o cada proyecto que genera con distintos estilos, y eso a vos también te permite ir decodificando como periodista cuáles son tus... ¿En qué sintonía te parás? ¿De qué color querés hablar? Sí, y me parece que también en ese sentido, si podemos definir como el estilo como ciertas instancias en las que una puede como insistir, ¿no? Como el estilo es eso, es como ciertas maneras, ciertas fórmulas, sea una artista, una directora sea Sofía Coppola en sus cines, sea Martin Scorsese, como que cada cual decodifica una forma de, en este caso, no sé, de filmar, de elegir sus personajes, de iluminar, y a partir de eso vos decodificás con apenas unos segundos de una escena el cine de Martin Scorsese o el cine de Sofía Coppola. Uno puede decir, claro. Y no, se te viene a la cabeza sus imágenes, y eso es su estilo. Claro. Entonces, creo que ahí también lo que te permite es como trabajar en estilos que tal vez no te son propios, pero es como que te vestís de ese estilo. En este caso, yo trabajo en una revista francesa que se desarrolla completamente en nuestro país, entonces puedo navegar con ciertas retóricas. ¿Y te marcan ciertos estilos de la marca? ¿Hay lineamientos globales que la marca te trae a la mesa que necesitas mantener? Exacto, sí. Y incluso haber trabajado en una revista norteamericana y una francesa absolutamente distinta, incluso por sus modos de trabajar. Ni hablemos. Completamente distintas, pero obviamente tenían estilos completamente distintos, a pesar de tomar la misma temática. Claro.
o incluso en este momento que yo tengo como una dualidad, que digo, trabajo en una revista francesa que se hace en la Argentina y a su vez tengo un proyecto editorial propio que es 100% pensado desde lo alternativo, lo independiente, y tengo así como dos estilos y a su vez navego el propio. Entonces, a mí me interesa ejercer el periodismo y el estilo, si querés, desde esa manera, ¿no? Como indagando distintas maneras, distintas sensibilidades, distintas creatividades, y mi trabajo, y la suerte de mi trabajo es que puedo dedicarme a observar y a jugar con esos estilos y a, digamos, y a poder, no sé, conocer un diseñador o una diseñadora y decodificar, no sé, a través de su historia de vida, cómo llegó a su estilo, o por qué insiste en lo que insiste, o por qué genera las imágenes que genera. Es como que mi trabajo es como eso, trabajar, navegar en distintos estilos, conocer distintas sensibilidades, distintos modos, distintas maneras, y hay algo del disfrute estético que para mí es exquisito de mi trabajo. Crónicas de moda es de alguna manera la expresión que vos tenés sin ninguna otra persona o medio diciéndote para dónde tenés que ir. Y entiendo que ahí vos desarrollás entonces tu estilo personal y propio. ¿Tenés, además, inquietudes de escritura por fuera del periodismo? No tengo tiempo. Pero sí te... Para mí la escritura... O Crónicas de Moda sí. es el espacio donde vos nutrís. No, porque cada vez escribo menos en crónicas y cada vez como tengo más colaboradores y colaboradoras que llevan adelante la escritura de tal vez ideas de notas que hago. Para mí la escritura es un espacio de mucho estilo personal, como de mucha reflexión sobre mí misma, digamos. Es donde hay algo de... Sí, como de tu propio estilo, tu propio modo, tu propio tiempo. En general, soy como muy voraz en la lectura y todo el tiempo me pasa que en la lectura disfruto mucho de otros estilos y me replanteo el mío o que me dan ganas de escribir y demás. En general, hoy mi trabajo, porque es muy demandante de medios, tiene más que ver como con estrategias. Bien. Y... porque yo soy editora digital y eso implica una respuesta permanente. Y un tipo de lenguaje y un tipo de objetivo. Exacto. Y en Crónicas es un proyecto que tiene casi 9 años, donde yo conformé, por supuesto, el estilo de Crónicas, el contrato de lectura, y soy quien se lo transmite a quienes colaboran. Pero hoy estoy más dedicada tal vez a buscar esas historias y ver cómo y con qué equipos lo puedo llevar adelante, y tal vez no estoy tan dedicada a la escritura. La suerte de lo que tengo es que en general cuando tengo una nota que quiero hacer mucho, insisto lo suficiente para que suceda. Para que eso suceda. Tus ganas. Y ahí trato como de hacerlo. Pero me interesa igual tal vez darle espacio a diseñadores o a diseñadoras que me gustan. Me gustan, pero no desde lo personal. Digo que me interesa su relato o proyectos que están buenísimos de contar. Como que hoy el caudal es muy, muy intenso. Y tal vez estoy más dedicada como al producir que tal vez al escribir. Y ahora me voy con culpa, claro. Ah, bueno, te dejé ahí, te dejé ese... Para escribir más. Como para cerrar. A ver. Como te contaba, siempre sobre el final del encuentro hablamos de un objeto que no lo vemos acá. Para quienes no nos vean, porque algunos nos escuchan en Spotify y por ahí no están viendo la imagen, no hay un objeto hoy acá puesto sobre la mesa, pero el objeto sí está. Sí lo trajiste. Está. Sí lo traje. Contanos, si querés, pásamelo. Sí. Ahí va, si querés ponerlo en... Lo pongo como en escena. Bueno, igual no sé si va a ver porque es pequeñito. Es muy pequeño. Pero yo lo describo si querés, es un anillo que tiene forma de corazón, ¿correcto? Sí. Corazón, pero no el corazón de I Love New York. El corazón en términos como bien anatómicos. Un corazón el órgano corazón. Exacto. Contame un poco este objeto, este anillo corazón. Bien. Es un... No sé si vas a poder ponerlo. Ahí va. Es un anillo de Cabinet Ocio, que es un proyecto de diseño nacional de 2 mujeres, que en la primera colección que lanzaron de joyería contemporánea, ellas hablaban mucho de los manuales de medicina de
sus padres y de ciertos como familiares, como que tenían imágenes de su infancia, de ciertos manuales vinculadas a lo anatómico. Y decidieron entonces trabajar este proyecto como una idea de la joyería, pero vinculado a la escultura. Digo, hay como una idea de no trabajar de manera evidente la joyería, sino justamente llevarlo como a un híbrido entre el accesorio, la cadencia artística. Hay como una búsqueda de cabinet óseo. Apenas vi el anillo, sentí como completamente como una conexión con eso. Mi abuelo era otorrinolaringólogo y tenía una biblioteca increíble en la cual tenía como unas pequeñas esculturas que usaba para dar clases, que vos como armabas y desarmabas los órganos. Sí, buenísimas. Ubico cuáles son. Son increíbles y a mí me fascinaban absolutamente. Me parecían como increíbles. Y la biblioteca de mi abuelo para mí siempre fue un espacio de... O sea, si vengo de algún lugar, vengo de esa habitación, que es una habitación enorme donde estaban las 4 paredes completamente abarrotadas de textos y de libros y de papeles. Y mi abuelo compraba varios diarios y hacía anotaciones, tenía como una lectura muy intensa. Y a mí me encantaba ir, sacar libros, incluso cuando sabía leer, pero no eran textos para que alguien de 9, 10 años lea o acceda. Era más como justamente el objeto. Y nada, apenas vi ese anillo, lo tuve que comprar. Es de la primera colección de cabinet óseo. Y después pasó algo como muy interesante, que cabinet óseo fue generando este mismo objeto, que es un corazón. Sí. Lo tienen en distintos tamaños, lo tienen en distintos colores, digamos, y fueron como... Es algo de su estilo y que se repite de manera permanente en su producción. Y a su vez, en un momento muy importante, trabajaron este corazón en verde, que fue cuando en el momento más álgido de la búsqueda de que cambien las leyes en la Argentina y que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos y vivir, digamos, como de una manera más plena su sexualidad. Y en esos momentos de militancia, el anillo, tengo varios corazones de cabinet óseo, tengo uno verde, pero en ese momento lo llevábamos más y representaba esa lucha. Entonces es un objeto que además como representa otros objetos. Genial. Y representa tanto lo personal como una instancia de diseño argentino. De hecho, la cabinet óseo está consignada algunas de sus piezas dentro de Fundación IDA. Ah, mirá. Por lo tanto, ya hay un archivo y hay un pensar y hay un reflexionar. Y ya está dentro de la historia del diseño argentino. Exactamente. Entonces, hace coherencia y lo llevo todos los días. Así que traje un objeto que uso a diario. Muy buena historia detrás. Bueno, Celes, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos contaste, es súper interesante y nos estaremos cruzando por ahí, por las redes y en persona. Perfecto. Gracias a vos. Chau, chau.